Saludos amigos, continuamos la serie y entramos en el tema número 9, que lo hemos titulado La profecía de las 70 semanas. Esta es una de las profecías más emocionantes de la Biblia y también es muy fácil de entender porque es una profecía totalmente cumplida. No tiene que ver directamente con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, es una evidencia contundente en favor de la confiabilidad en la profecía bíblica. Entender este tema afirma nuestra convicción de que el regreso de Cristo se producirá exactamente como lo anticipa la Escritura. Para el tema de esta ocasión vamos a utilizar la versión de la Escritura conocida como la Traducción del Nuevo Mundo, edición del 1987. Esta es la Biblia de los Testigos de Jehová. El tema lo he dividido en 5 partes. En la primera parte vamos a hablar de un plazo de tiempo. En la segunda parte vamos a hablar de la extensión real de ese plazo de tiempo. En la tercera parte vamos a hablar de los propósitos de ese plazo de tiempo. Luego en la parte 4 hablaremos de las primeras 69 semanas de la profecía y finalmente hablaremos de la semana número 70. Si desea una copia digital gratuita de este tema, solo pídalo. En pantalla va a aparecer la dirección de correo electrónico o el número telefónico a donde la puede solicitar. Entremos a la primera parte del programa de hoy, un plazo de tiempo. Y lo primero que vamos a leer es Daniel, capítulo 9, versículo 24, solo la primera parte. Dice así: hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quien está hablando es Gabriel. Ese nombre aparece 4 veces en la traducción del Nuevo Mundo. Es el ser celestial a quien se le encomendó la tarea de ayudar a Daniel a entender lo que se le había mostrado en visión. Más adelante en la Biblia se le llama el ángel Gabriel. Gabriel está hablándole al judío Daniel. Por lo tanto, la expresión tu pueblo se refiere a Judá y la expresión tu santa ciudad se refiere a Jerusalén. Lo que nos hace concluir que esta profecía tiene que ver exclusivamente con Judá y con Jerusalén. El ángel Gabriel le habló a Daniel de un plazo de tiempo. Ese plazo de tiempo se extiende por 70 semanas, que si lo vamos a traducir en número de días, 70 por 7 son 490 días. La expresión 70 semanas están determinadas. Es un plazo de tiempo que Dios dio a Judá y a Jerusalén. Pasemos a la segunda parte del tema. En esta ocasión vamos a hablar de la extensión real de tiempo, de plazo de tiempo que se le está dando a Judá y a Jerusalén. Para entender la extensión del plazo de tiempo, vamos a incursionar en el libro de Números, capítulos 13 y capítulo 14. Por orden de Dios, Moisés envió un grupo de 12 hombres a reconocer la tierra de Canaán. Esa era la tierra que Dios había prometido dar en herencia al pueblo de Israel. El grupo regresó al cabo de 40 días. 10 de los 12 espías expresaron abiertamente incredulidad ante la posibilidad de ellos conquistar a los pueblos que habitaban en ese momento la tierra de Canaán. Su negativismo causó que el pueblo se rebelara. La multitud inclusive habló de apedrear a los únicos 2 espías
que estimulaban a la congregación a que creyeran en la capacidad de Dios de entregarles lo que les había prometido en herencia. Dios intervino para impedir aquella locura. Sin embargo, los sentenció por causa de su incredulidad y de su insubordinación. De eso nos habla en Números 14:34. Vamos a leer solamente la primera parte, que dice así: por el número de los días que ustedes espiaron la tierra, 40 días, un día por un año, ustedes responderán por sus errores 40 años. La regla que Dios aplicó para disciplinar a los israelitas incrédulos fue: por cada día de rebelión, un año de disciplina. O mejor dicho, por cada día que pasaron expiando la tierra de Canaán, pasarán un año recorriendo el desierto. Los espías recorrieron la tierra prometida durante 40 días. El pueblo peregrinaría por el desierto durante 40 años antes de finalmente entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Esos 40 años de estar deambulando por el desierto, Dios los utilizó con dos propósitos. En primer lugar, enseñarles los principios que tienen que ver con la deidad, con la humanidad, y en segundo lugar, lograr que el pueblo aprendiera realmente a confiar en Él. Esa regla de un año por cada día es la que aplica a este plazo de 70 semanas otorgadas a Judá y Jerusalén. 70 semanas literales son 490 días literales, pero 70 semanas proféticas son 490 años literales. En la tercera parte del tema vamos a hablar del propósito de este plazo de tiempo otorgado a Judá y a Jerusalén. 490 años fueron dados a Judá y a Jerusalén con 4 propósitos. Eso aparece en un solo versículo, Daniel 9:24. Lo vamos a leer completo. Dice así: hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión y para acabar con el pecado y para hacer expiación por el error y para introducir la justicia para tiempos indefinidos y para imprimir un sello sobre visión y profeta y para ungir el santo de los santos. Vamos a analizar cada uno de estos 6 propósitos, aunque sea en forma breve. Primero, poner fin a la transgresión. Se refiere a la transgresión de la voluntad revelada de Dios por medio de mandamientos, normas, decretos y preceptos. Cuando habla de acabar con el pecado, lo que define el pecado es la ley de Dios. Por lo tanto, acabar con el pecado señala lo que se debe eliminar de nuestras vidas. El tercer propósito por el cual se le dieron 70 semanas de años al pueblo de Judá y de Israel fue para hacer expiación por el error. Error es el pecado sin intención. Y aunque el pecado fuera sin intención, requería también derramamiento de sangre. Cada error en el que se haya incurrido debe ser admitido y debe ser repudiado. Cada animal que se sacrificaba para hacer expiación mediante su sangre representaba al Mesías, al Cristo. El cuarto propósito para esos 490 años era introducir la justicia para tiempos indefinidos. Y esa misión era una misión del Mesías. En Jeremías capítulo 23 y versículo 6
dice así: y este es su nombre con el cual se le llamará. Jehová es nuestra justicia. La justicia para tiempos indefinidos declara sin culpa al que cree en Jesús como su Salvador y Señor. La justicia para tiempos indefinidos no declara sin culpa a los oidores de la ley, sino a los hacedores de la ley. En otras palabras, son declarados sin culpa ante Dios aquellos cuya fe se manifiesta en una vida de obediencia a la ley de Dios. Esa justicia es una dádiva, es un don, es gratis en virtud de la sangre de Cristo. El quinto propósito para las 70 semanas de años era imprimir un sello sobre visión. Implica que la visión se ha cumplido. Esta profecía se cumpliría mientras Judá y Jerusalén todavía representaban al pueblo de Dios en la tierra. Cuando Jesús inició su ministerio público, lo hizo diciendo lo que registra el apóstol Marcos en el capítulo 1 y versículo 15, que dice así: el tiempo señalado se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. El tiempo que se cumplió es el que se refería a la aparición del Mesías príncipe al fin de las primeras 69 semanas de años mencionadas en Daniel 9:25. Con esas palabras que registró San Marcos, Jesús selló la visión y la profecía. El sexto propósito por el cual a Jerusalén y a Judá se le dieron 70 semanas de año de plazo era para ungir al Santo de los Santos. Jesús es el Santo de los Santos. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo el día de su bautismo. Ese día, primero, Jesús descendió al agua del río Jordán. Segundo, Juan le bautizó, le sumergió en las aguas y cuando subió del agua, Jesús salió del río y se postró a la orilla del río. Y en ese momento fue que se vio algo parecido a la figura de una paloma que descendía del cielo y venía sobre él. Por lo tanto, fue ungido por el Espíritu Santo. La palabra castellana ungido es la traducción de la palabra hebrea Mesías y la palabra griega para Cristo. Es la misma palabra en idiomas diferentes. Jesús fue ungido, Jesús se convirtió en el Mesías, Jesús se convirtió en el Cristo cuando fue ungido por el Espíritu Santo. En ocasión de su bautismo, Jesús recibió la unción del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. En su primera predicación en una sinagoga después de su bautismo, Jesús proclamó lo que aparece en Lucas 4:18, que dice así: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió. En esa ocasión, Jesús mencionó 5 cosas para las cuales fue ungido por el Espíritu Santo, y eso aparece en Lucas 4, 18 y 19. Si desea más información, simplemente vaya a ese versículo y analice detenidamente los 5 propósitos por los cuales Jesús fue ungido por el Espíritu Santo después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán. Pasemos a la cuarta parte del tema. Vamos a hablar de las primeras 69 semanas. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26, anticipó, entre otras cosas, el tiempo del bautismo y ungimiento de Jesús. Esta es la más impresionante profecía bíblica
que incluye elementos de tiempo. ¿Por qué es impresionante? Porque se puede corroborar fácilmente mediante historia, mediante su cumplimiento registrado en la historia. Hablemos de lo que dice este versículo acerca del inicio y del fin de esta profecía. En la primera parte de Daniel 9:25 dice así: y debes saber y tener la perspicacia, pues desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías caudillo habrá 7 semanas, también 62 semanas. El inicio del cumplimiento de esta parte de la profecía de Daniel capítulo 9 es desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén. La realidad es que la autorización para restaurar y reedificar a Jerusalén requirió de 3 decretos. Eso lo dice Esdras en el capítulo 6 y versículo 14. El primer decreto fue el decreto de Ciro, dado en el año 537 a.C. El segundo decreto fue el decreto de Darío, dado en el año 520 a.C. Y el tercer decreto, el decreto que permitió que se concluyera la obra, fue el decreto de Artajerjes, dado en el año 457 a.C. y mencionado en Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26. Las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel capítulo 9 llevan hasta el Mesías caudillo, es decir, hasta el Mesías príncipe. El ungimiento de Jesús fue en el otoño del año 27 después de Cristo. El tiempo que abarcaba 7 semanas y 62 semanas, un total de 69 semanas o 483 años. Desde la última palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén, dada en el año 457 a.C., hasta el ungimiento de Jesús en el año 27 después de Cristo, entre esos dos eventos transcurrieron 483 años, exactamente como Dios lo reveló a Daniel aproximadamente 550 años antes de su cumplimiento. Se anticipó el año del inicio del ministerio público de Jesús, al fin de la semana número 69, acontecimiento que se dio en el año 31 de la era cristiana. Pasemos ahora a la última parte del tema, donde vamos a estudiar la semana número 70. A Daniel se le anticipó lo que pasaría después de las primeras 69 semanas de la profecía. Comencemos leyendo la primera parte de Daniel 9:26. El versículo completo menciona 3 cosas que han de pasar en esa última semana y comenzamos con la primera de ellas en la primera parte del versículo, que dice así: y después de las 62 semanas, Mesías será cortado con nada para sí. El Mesías será cortado. Jesús fue crucificado en el año 31 después de Cristo, exactamente 3 años y medio después de haber iniciado su ministerio público. Lo segundo que anticipa este versículo es lo que pasaría al final de la semana número 70. Y voy a leer el versículo 27, solamente la primera parte. Dice así, Daniel 9:27. Y él tiene que mantener el pacto en vigor para los muchos por 1 semana. En el año 34, 7 años después de haber iniciado su ministerio público en el año 31, en el año 27,
Es decir, 7 años después del año 27, en el año 34, ocurrió el martirio de Esteban, el primer martirio de uno de los seguidores de Cristo. Con ese martirio se inició una persecución contra la iglesia de Cristo. La iglesia tuvo que huir y predicaban el evangelio a los judíos de la diáspora a medida que huían de la persecución. Finalmente también comenzaron a predicar a los gentiles. Así se incluyó en el pacto a los muchos, tanto judíos como gentiles, que iban aceptando a Jesús como el Mesías o el Cristo. Igualmente, esta profecía anticipó a Daniel lo que pasaría a la mitad de la semana número 70. Y esto aparece en Daniel 9:27. Vamos a leer ahora la última parte de este versículo. Y a la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva. En el año 31 después de Cristo, tras la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, como dice Mateo 27:51. Ese acto de desgarrar el velo del templo señaló el fin del sistema de sacrificios y ofrendas instituido por Dios a través de Moisés y Aarón en el desierto. Ya no era necesario sacrificar un cordero más. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo acababa de convertirse en la verdadera ofrenda por el pecado. Todos los corderos y todas las víctimas que fueron sacrificadas previamente eran símbolos de lo que iba a venir, y llegó finalmente el momento. Jesús dio su vida por nosotros. Por lo tanto, termina el sistema de sacrificios y ofrendas. Vamos a concluir haciendo un resumen, pero antes, para que les dé tiempo, si desea una copia digital gratuita de este tema, solo pídala. Ahí están todos los detalles. Muchas de las cosas no cubro por falta de tiempo. ¿Cómo la puede solicitar? apocalipsis2731@gmail.com. Repito, apocalipsis2731@gmail.com o al 787-514-9458, utilizando WhatsApp o mensaje de texto o de voz, 787-514-9458. Hemos estudiado en resumen el plazo de tiempo de 70 semanas de años que Dios dio a Judá y Jerusalén. Ese plazo de tiempo son realmente 490 años. Vimos los 6 propósitos por los cuales se les dio ese plazo de tiempo. También vimos lo que se cumplió al fin de las primeras 69 semanas y las 3 cosas que se cumplieron durante la semana número 70. La profecía, o mejor dicho, la Biblia, es la palabra profética más segura. Está a nuestro alcance. Puede ser entendida y corroborada gracias a que Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Debemos estar atentos a la Escritura, como dice el apóstol Pedro, como a una lámpara que resplandece en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Para que eso sea así, hay que pasar tiempo con la Biblia. Su importancia amerita que dediquemos por lo menos 1 hora cada día a su estudio. Y mi llamado es para que comenzando hoy, si no lo ha hecho antes, dedique de ahora en adelante 1 hora al día a estudiar la santa palabra de Dios, inclusive las profecías bíblicas que tienen que ver con el regreso de Cristo. Dios te bendiga, mi amigo televidente.